y el mundo espiritual. Bueno, creo que podemos empezar con algunas preguntas acerca de que si existe, si el mundo espiritual es real o es una fantasía. Y bueno, el mundo espiritual es real. Quiero ir preguntando y contestando a la vez todos estos puntos que comentó Iñaki. Así que efectivamente el mundo espiritual es real. Ahora, ¿qué son los fantasmas? Y si estos existen. Bueno, como los fantasmas, como supuestos espíritus de personas fallecidas que están errantes o que de repente se aparecen, esto no es cierto, no existe. Ahora, si hablamos de fantasmas como seres del mundo espiritual, sí existen, pero no son apariciones de personas fallecidas que de repente andan errantes o que quieren, como dice la gente, quieren decir algo. No, esto no es cierto. Ahorita vemos algunos detalles de esto con algunas reflexiones bíblicas. Ahora, ¿qué son otra de las preguntas que venía ahí, ¿qué son los alienígenas? En resumen, podemos decir que son extraterrestres, quiere decir que son engendrados en otro lugar, pero bueno, no es otra cosa que extraterrestres que no pertenecen al planeta Tierra. Ahora, si estos existen o no existen, pues no podemos especular, hermanos jóvenes, no podemos especular sobre cosas que no conocemos, porque si existen o no existen solamente es especular. Se oye que por allá en ¿cómo se le llama? Que Estados Unidos tiene un lugar donde los está estudiando. Finalmente es especulación. No sabemos nada, la Biblia tampoco nos habla nada de eso. Incluso por ahí, no solo Iñaki, si yo también he escuchado que la visión de Ezequiel, si ustedes leen el libro de Ezequiel, Ezequiel nos habla de un carro y que algunos dicen que era un ovni, pero finalmente Ezequiel está tratando de explicar algo que no es otra cosa que la gloria de Dios. ¿Cómo explicar esta visión que Ezequiel tiene? Bueno, pues le da una explicación de acuerdo a su capacidad que tiene, de acuerdo a lo que mira y de acuerdo a su contexto cultural que él tiene. Entonces no podemos tampoco especular que aquí hay algo raro como algún extraterrestre o alguna nave. No, simplemente Ezequiel está tratando de explicar algo que para él, ver la gloria de Dios, es algo en realidad que no lo puede explicar. Entonces lo que vemos ahí es un tratar de explicar lo inexplicable. Ahora, el término demonios no tiene ninguna connotación buena o mala. Incluso daimon, que es en el griego, se habla o se usa para hablar de ángeles. Entonces no tiene una connotación buena o mala. Ahora el mundo cristiano le llama demonios a esos seres espirituales malos o malvados. Entonces, si son seres espirituales malvados, entonces les llama demonios, pero originalmente la palabra griega daimon no tiene esta connotación para señalar si es bueno o malo, simplemente habla de demonio como un ser espiritual. Bueno, creo que son todas las preguntas o de lo que había ahí. Ahora voy a irme un poquito al tema. Quisiera irles preguntando en el desarrollo de esta plática. No sé si tengan una pregunta hasta aquí. Por ahí está una manita, la pueden levantar. Y si no, pues seguimos. Bueno, de mi Bueno, parte no pasó. ok. Bueno, ¿qué son los demonios? ¿Qué son los seres espirituales o los
espíritus inmundos, como le llama de repente la Biblia. ¿Qué son estos? Bueno, quiero llevarlos a tres citas. Una es Apocalipsis 12:9. Quiero invitar a Iñaki, Apocalipsis 12:9. Quiero invitar a Ricardo que vea segunda de Pedro 2:4 y a Mestre que vea Judas 6. Si ya lo tienen, entonces Iñaki, Apocalipsis 12:9. Sí, pastor. Dice la palabra de Dios, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Muy bien. Segunda de Pedro 2:4, hermano Ricardo. Sí, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de obscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Gracias. Mestre, Judas 6. Que a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Muy bien. ¿Qué son los demonios entonces? ¿Qué son Principalmente en la Biblia nos habla de espíritus inmundos y nos habla de los demonios. ¿Quiénes son estos? Bueno, de acuerdo a la Biblia, son ángeles. Ángeles, como dice Pedro y como dice Judas, que perdieron su dignidad. O en otras palabras, ángeles caídos. Por ahí los quieren relacionar con Génesis 6, pero es meternos en otro tema y además en otro lío. Pero en concreto, los demonios o los espíritus inmundos de los cuales nos habla la Biblia y que a veces quieren controlar al hombre o toman control del hombre, son ángeles, pero ángeles caídos, ángeles que, como dice Pedro o Judas, perdieron su dignidad. Creo que es importante porque vamos entendiendo que todo este mundo espiritual del cual escuchamos, no sé si alguien de nosotros tiene una experiencia de este tipo, pero todo esto son ángeles, ángeles que perdieron su dignidad. Ahora, volviendo al tema de los fantasmas, cuando preguntaba si existían los fantasmas, y yo decía que como supuestos espíritus de personas fallecidas que andan errantes, no puede ser. Hebreos 9:27 dice que está escrito que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, no hay manera de que los espíritus de los que han muerto anden vagando en la tierra o anden queriendo dar señales en la tierra. Esto no es posible. Sí. Aunque alguien diga que, bueno, hay quien practica el hablar con los muertos, hay estas corrientes religiosas inclinadas obviamente al satanismo que dicen que hablan con los muertos. Bueno, no puede ser que hable con los muertos porque esto no es posible. Hay un solo caso en la Biblia que es con la adivina de Endor, en el caso de Saúl cuando quería consultar a Samuel. Es el único caso que encontramos en la Biblia, y mirándolo en profundidad, es el único caso que Dios permitió para darle una lección a Saúl. De ahí para allá no encontramos nada de esto. La Biblia incluso habla que Eclesiastés dice que cuando el hombre muere, el cuerpo va al polvo donde fue tomado y el espíritu vuelve a Dios. No, en ningún pasaje de la Escritura encontramos que los espíritus o las almas, que hablamos de lo mismo, en ningún pasaje de la Escritura encontramos que los espíritus o las almas anden vagando.
o que anden buscando descanso y que hay que hacer algo para que descansen. En ningún pasaje de la Escritura encontramos eso. Más bien, ahora, ¿por qué dicen, bueno, es que yo vi la figura de quien murió, era mi tío, mi tía, etcétera? Quiero llevarlos a otra cita, hermano Esteban, 2 Corintios, capítulo 11, versículos 14 y 15. ¿Sí está por ahí, hermano Esteban? ¿O ya no está? Y Jackie, por favor. Segunda de 11, ¿qué, Corintios, perdón? Segunda de Corintios 11, 14 y 15. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Muy bien, gracias. Ahora yo te pregunto, Iñaki, ¿de qué ministros habla? De los ángeles que cayeron con él, creo. Ok. Entonces, volviendo al tema de los fantasmas, no es posible que los espíritus de la gente que ha muerto ande vagando o se aparezca. Más bien, Pablo dice ahí en 2 Corintios que si el propio Satanás se disfraza como ángel de luz, bueno, pues no es extraño que también sus ángeles o sus huestes hagan lo mismo y traten de engañar. Finalmente son engañadores y mucha gente cae en la trampa, en el engaño, y no es otra cosa que una forma de atar a las personas para que éstas sigan esclavizadas al error y no se vuelvan a Dios. Bueno, con esto ya en mente, hermanos, con esta introducción en mente, quiero llevarlos ahora al pasaje que leímos. Es interesante esto, hermanos, porque nos damos cuenta de que todo esto de lo que de repente se oye hablar, bueno, de acuerdo a la Biblia, no existe. Lo que hemos visto, lo que sí existen son si hay un mundo espiritual, si lo hay, que son engañadores, que tratan de tomar el control, claro que también lo hay, pero no son otra cosa que ángeles que perdieron su dignidad o ángeles que cayeron y que engañan. Ahora, con esto en mente, ahora sí quiero llevarlos al pasaje que leímos, porque el mundo espiritual es una realidad. Ahora, ¿cómo enfrentarlo? ¿Cómo enfrentamos este mundo espiritual? El mundo espiritual es una realidad, existe. Y muchas veces está al acecho de nosotros, de la iglesia, obviamente. Ahora, ¿cómo enfrentarlos? Nos preocupa mucho y qué bueno, o nos inquieta mucho estos temas, pero creo que tenemos la solución para que esto no sea algo a lo cual tengamos que temer. Obviamente debemos respetar, eso sí, es un mundo espiritual que está por encima de la capacidad humana. Obviamente que tenemos que respetarlo. Tampoco se trata de no respetar. Tenemos que respetar porque es un nivel de seres espirituales que tienen poder. Digo, tampoco tienen el poder de Dios, no son ni omnipresentes, ni tienen el poder de Dios, no son omniscientes, no saben lo que estamos pensando, no tienen esos atributos de Dios, pero sí están por encima de nosotros. Por lo tanto, también esto no quiere decir que no tengamos un respeto a estas huestes espirituales, pero hay una forma de enfrentarlos. El pasaje que leímos dice el versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La capacidad humana para las huestes espirituales no sirve. Nuestras habilidades,
nuestra fuerza, nuestra preparación, nuestra educación, todo lo que ustedes quieran pensar, eso no sirve. No sirve para enfrentar la lucha que como hijos de Dios tenemos. Por eso el primer llamado es que la única fuente que tiene poder para enfrentar esto se encuentra en Dios. Y creo que si ustedes estuvieron atentos a la predicación de mediodía, esto tiene que ver con la comunión con nuestro Dios. La fuerza que encontramos en el Señor no la adquirimos en automático. Tampoco la adquirimos como si fuéramos a comprar como una comida o un producto. Esa fuerza no se adquiere de la noche a la mañana. La fuerza que nace y que emana del Señor se obtiene en la comunión con Él. Si somos jóvenes que queremos vivir al día, enfrentando nuestras luchas al día y no nos preparamos, estamos en un grave error y estamos en un grave riesgo. Por eso el primer consejo del apóstol Pablo, ahí en este pasaje, es que nos acerquemos a la única fuente que tiene el poder para enfrentar estas huestes espirituales. El versículo 11 nos lleva entonces a otro llamado. Dice el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El tema de la armadura de Dios, como lo digo, es otro tema. No nos vamos a meter a eso. Pero si lo quieren ver con calma, más adelante lo desarrolla el apóstol Pablo, en qué consiste toda la armadura de Dios. Es ilógico. Denme un segundito que el aire aquí me voló todo. Ok, ya estoy otra vez. Les decía, hermanos, es algo muy arriesgado. Pensemos en un jugador, en un atleta, alguien que va a competir. Antes de competir, obviamente, tiene una preparación profunda, consciente, responsable, disciplinada, porque no es posible llegar a una competencia sin preparación. Si eso pasa en el mundo material, en el mundo físico, pues imaginemos en el mundo espiritual. No podemos menospreciar ni minimizar ningún elemento de la armadura que Dios ha provisto para nosotros. Ahora, ¿cuál es lo bonito de esto? Que Dios la ha puesto a disposición de nosotros. No nos cuesta nada. Dios ha puesto cada elemento de la armadura a disposición, sin ningún costo. Simplemente por el hecho de que ustedes y yo somos hijos de Dios, solamente por ese hecho el Señor pone a nuestra disposición cada elemento de la armadura de Dios. Y cada elemento cumple su función. No podemos prescindir de ningún elemento, porque cada elemento cumple su función en nosotros. Por eso el llamado segundo entonces es a vestirnos toda la armadura de Dios, porque solamente con esa armadura es posible resistir todas las acechanzas del diablo. Y pasamos al versículo 12, y aquí es cuando Pablo desarrolla todo esto, digamos, toda esta organización de huestes espirituales que atentan contra el hombre, que atentan contra la iglesia, que atentan contra los gobiernos. Esto lo vemos inmerso, estas huestes espirituales la vemos inmersa en toda actividad humana. Así que el apóstol Pablo habla de, no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no es física. ¿Por qué? Porque les decía al principio, lo físico no puede resistir en
en este contexto espiritual. No está diseñado lo físico para pelear en este contexto espiritual. Así que dice el apóstol Pablo, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Es decir, nuestra vida o nuestra lucha no es física, nuestra lucha es espiritual. Y esa lucha espiritual, dice el apóstol Pablo, está organizada como principados, como potestades, como gobernadores de las tinieblas de este siglo, como huestes espirituales de maldad. No es otra cosa que toda una organización espiritual que está preparada. Yo pienso cuando miro esto, pienso en la delincuencia organizada. Se le llama organizada porque la delincuencia, bueno, pues tiene toda una organización, tiene toda una administración. Y aquí hablamos de una delincuencia espiritual totalmente organizada, al mando de Satanás. No podemos tampoco especular a qué se refiere con los principados o los gobernadores o las huestes. Lo cierto es que son espíritus o ángeles caídos que siempre están atentando contra la vida del creyente. Y como les dije hace un momento, estos espíritus están inmersos en toda actividad humana. En toda actividad humana están metidos, ¿sí? Tratando de tomar el control, obviamente, siempre es yendo en contra del proyecto de Dios. Por eso en Juan 10:10, el Señor puede decir, yo he venido para que tengan vida, ¿no? El enemigo dice, viene para matar. Literalmente, estas huestes espirituales, vean, todos los días hay asesinatos, todos los días hay secuestros, todos los días hay abortos. Por eso literalmente dice el Señor en Juan 10:10, el enemigo ha venido a matar, literalmente, a robar y a destruir. Esto literalmente está pasando en nuestro mundo. Ahora, ¿quién es el culpable de esto? Bueno, aquí está el apóstol Pablo diciendo que los espíritus o los ángeles caídos tienen toda una organización que está haciendo su trabajo, digo su trabajo en el sentido del trabajo que ellos realizan, de atentar contra la obra de Dios. Por eso el Señor, vuelvo a Juan 10, dice, el enemigo ha venido a matar, a robar y destruir, y yo he venido para que tengan vida. El proyecto de Dios es vida, el proyecto de los ángeles caídos es matar, robar y destruir. ¿Sí? Así que el mundo espiritual es una realidad. Todos los días, sin saberlo, nos topamos con ellos. O tenemos luchas contra ellos. O están tratando de influir en nosotros en algo para tomar alguna u otra decisión mala. Obviamente, aprovechan todas las debilidades que tenemos. Aprovechan todas las debilidades que tenemos, como es nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso el apóstol Pablo dice, por eso fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No hay otra manera de enfrentar este mundo espiritual si no es en la fuerza del Señor y en los elementos que Él ha provisto para poder enfrentar estas huestes espirituales. Así que concluyo diciendo que el mundo espiritual es una realidad en la vida de nosotros, de ustedes como jóvenes. El mundo espiritual está tratando de que caigan en la filosofía humana, que caigan en los valores humanos, que caigan en todas aquellas prácticas que son deshonestas y que están en contra de la voluntad de Dios. Obviamente esto es una realidad. Concluyo entonces diciéndoles, hermanos jóvenes y bueno, algunos adultos que estamos, que la única manera es atender el consejo, atender y usar y pulir, diría yo, esa armadura de Dios que ha puesto para enfrentar este mundo. Digo pulir por el uso diario, exagerado, si le queremos llamar así, que hacemos o que hagamos de la armadura que Dios ha provisto. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Con gusto. Pastor, yo tengo una.
Sí, adelante, Iñaki. Sí, bueno, en realidad es de mi prima, pero yo se la voy a hacer. Ella está aquí conmigo y pues tiene una duda referente a los demonios. ¿Qué sería? Sí, Ah, es que ella llegó un poco después. Eh, ¿Qué relación hay entre los demonios y los fantasmas, verdad? Ajá, así brevemente. ok. Para esto, yo como les dije, si creemos en fantasmas como espíritus de gente que ha muerto y que anda vagando aquí, en ese sentido los fantasmas no existen. Sí hay espíritus de maldad, o sea, que ya dijimos son los ángeles caídos, sí los hay, y que tratan de engañar, son engañadores. Y la relación de esos espíritus con los demonios es que es lo mismo. Los demonios, les decía al principio que en realidad la palabra daimon, que es del griego, no tiene ninguna connotación de buena o mala. Pero ahora hemos dado en llamarles demonios a los espíritus malos o a los ángeles caídos. Entonces, si hablamos de fantasmas como espíritus engañadores y si hablamos de demonios, es lo mismo, son espíritus, son ángeles caídos. Muchas gracias, Pastor Daniel. Muy bien, entonces, si no hay otra duda, podríamos dar por concluido el tema. Vamos a dar unos segunditos para ver si alguien más pregunta. Sí, una consulta. ¿Sí? ¿Se puede considerar lo que menciona ahí en de Efesios, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino potestades, principados? Habla de una organización, habla de jerarquías, habla de como un ejército, bien, como usted decía. Pero también es innegable lo que se ve manifestado de las famosas naves espaciales, y cuando lo que leímos hace un momento es que hay ángeles que están caídos, no guardaron su dignidad, y el enemigo es siendo el maestro de la mentira y de la estafa. Pudiera ser que también esto no lo estuviera ocupando como una forma de distracción para que la gente hoy en la actualidad, incluso ya hay adoración a estos famosos ovnis, a todo este tipo de cuestiones, sea más que nada para confundir a la gente, y que lejos de voltear los ojos a Dios, ahora esté volteando a ver a unos seres superiores que tienen poderes y que tienen tecnologías muy, muy poderosas, y que lo que nos está llevando es a esa confusión, porque precisamente para eso dice que están en los aires, ¿no? Dice que fueron arrojados. El enemigo dice en Lucas 10 que dice Jesús: yo veía a Satanás caer como un rayo, dice Lucas 10. Entonces dice que los arrojó a esos lugares solos, a esos lugares vacíos. Yo me imagino como esta parte del universo donde no hay incluso ese ir del sonido, todo es soledad. Y yo creo que esa habitación de ellos ahí, pues la están ocupando de una manera muy astuta para confundir precisamente a la gente. ¿Esto es un pensamiento correcto? Sí, sí es correcto porque finalmente ellos tratan de mostrar poder inmediato o respuesta hoy vivimos en un mundo que queremos respuestas inmediatas y precisamente muestran un poder inmediato, hay respuestas inmediatas, obviamente es para desviar la vista de Dios y poner la vista, poner la confianza en en estas manifestaciones que no son más otra cosa que manifestaciones espirituales. Efectivamente es quitar la vista de Dios. Por eso yo los llevé a Juan 10:10, porque el Señor dice bien claro, no, yo he venido para que tengan vida. El enemigo ha venido a matar, a robar, a destruir, a confundir, ¿sí? Tratar de desviar de la vida. Y el Señor dice, yo he venido para que tengan vida. Sí, efectivamente, es una manera de confundir, de que el hombre quite su vista de Dios, que deje de buscar a Dios y bueno, busque otras respuestas, quizás hasta inmediatas. Gracias, pastor. Sí, hermano. Gracias, Pastor Daniel. Sí, Jackie. Vamos a concluir con Yo también el tengo tema. una duda. Adelante, perdón. Buenas tardes, pastor. Sí, buenas tardes. Una pregunta.
Nosotros como cristianos, bueno, no me gusta usar ese término, pero como creyentes en Dios, es correcto que acudamos a lugares, por ejemplo, donde venden alimentos, pero que tienen como doctrinas o creencias distintas a las nuestras. Es decir, bueno, un ejemplo específico, hay un lugar donde venden pizzas y se llama las pizzas del perro negro. Y por ejemplo, en ese lugar hacen como mucha alusión a la estrella de 5 picos, a la cabra maldita, no sé cómo la llaman. Tienen las marcas del 666, tienen la cruz invertida, cosas de ese tipo. Digo, a lo mejor no es como que yo crea en eso, pero que yo acuda a lugares de ese tipo, ¿es correcto? Miren, finalmente no sabemos lo que hay detrás de cada negocio. No conocemos a sus dueños. Quizás hasta muchos dueños de muchos negocios donde acudimos diariamente o donde acudimos y compramos no solo comida, sino otras cosas, quizás son hasta adoradores de Satanás, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a comprar, ahora sí como dice el apóstol Pablo cuando habla de la carne, tú ve a la carnicería y compra todo y cómetelo sin preguntar por motivos de conciencia, ¿no? Porque ¿quién domina en la misma Biblia, la escritura dice que Satanás es el príncipe de este mundo? Entonces, ¿quién tiene el dominio o el control más bien, no el dominio del mundo como creación, sino el control de los pensamientos, de la filosofía? ¿Quién lo tiene? Pues Satanás. Y si vamos con esta mentalidad, diríamos, oye, pues ya no vamos a comprar nada. ¿Sí? Creo que si nosotros vamos a comprar porque es un alimento, voy y lo compro y se acabó, yo doy gracias a Dios por mi alimento. Digo, si lo puedo evitar, pues lo evito. Pero si no, no pasa nada, hermanos. Porque entonces, como les decía, tendríamos que hacer una investigación de todos los dueños de los negocios, cuál es su tendencia espiritual, y nos vamos a dar cuenta que, bueno, ustedes van al centro y cuántos adoradores de la muerte hay. Pero nosotros obviamente vamos y compramos lo que necesitamos, no tenemos nada que ver con eso. ¿A qué voy? En que hay muchos negocios que no conocemos lo que hay detrás de ello. Y no por eso debemos dejar de comprar lo que necesitamos. Simplemente vamos, damos gracias a Dios por lo que compramos y ese alimento, damos gracias a Dios por los alimentos y no pasa nada. Digo, si lo puedo evitar por motivos de mi conciencia, lo evito también. Pero si no, hermanos, no pasa nada. ¿Sí? ¿Leslie? Sí, hermano, gracias. Si alguien quiere Muchas comentar algo gracias, también, pastor. hermano Ricardo, si quieren comentar algo, adelante, también. No, no, pastor, está bien, gracias. Ok. Bueno, creo que serían todas las preguntas. Y si no, pues encendemos nuestro micrófono y sin problema el pastor nos apoya con la respuesta. Sí, entonces ya pasaríamos a lo siguiente. Pastor Daniel, muchísimas gracias por el tema de esta tarde. Que Dios le siga bendiciendo y que podamos, pues, ponerlo en práctica y dejar de lado, pues, la confusión, ¿no?, que a veces surge respecto a estos temas. Sí, Iñaki, gracias. A ustedes también. Bien, vamos a seguir con nuestro culto.